El tren de alimentación fue una estrategia educativa que desarrolló el Bienestar Familiar ya hace varios años para enseñarlos cuáles son los grupos de alimentos y para que nosotros conozcamos y sepamos qué tantas porciones debemos consumir en un día de alimentación normal. Ellos lo armaron en una manera muy autóctona de nosotros, en un trencito, en el cual lo dividieron en 7 vagones. Cada vagón trae un grupo de alimentos. ¿Cómo están organizados estos grupos de alimentos? Primero nos dejaron los que más consumimos. El grupo de los cereales, raíces, tubérculos y plátanos, que es el que por tradición colombiana nosotros más consumimos, seguido por el de las hortalizas, verduras, las frutas, y estos dos del final, que son las grasas y los azúcares, nos los dejaron al final y pequeñitos, porque son los que menos debemos consumir y con los que más debemos tener precaución. Vamos a ir explicando entonces cada uno de esos vagones. El primer vagón, que consta de todo lo que son cereales. ¿Cuáles son los cereales? El arroz, ¿qué otro? No, esos van en otro grupo. La avena, ¿qué otro? El trigo, la cebada y todos los derivados del trigo que consumimos a diario, ¿no? La cebada también es uno de esos. Las raíces, ¿cuáles son las raíces? La papa. Exacto, muy bien. Las raíces como tal entra el ñame, la yuca. De tubérculos entra la papa, que es la que consumimos normalmente, y los plátanos. Este grupo de alimentos nosotros lo debemos consumir porque nos aportan energía. ¿Para qué necesitamos energía a diario? Para todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces por eso es importante consumirlos y están en el primer lugar. Nos aportan vitaminas del complejo B que nos ayudan mucho con la contracción muscular, son los que nos ayudan a que no nos den tantos calambres, por eso es que cuando hacemos ejercicio nos dice tome complejo B para que no le duelan los músculos, pero acá los conseguimos de forma natural. Hay una precaución que debemos tener cuidado y es que debemos tratar de consumir en lo posible estos alimentos integrales, bueno, y los conseguimos muy facilito, ¿cierto? Pan integral, ¿quién no tiene disponibilidad de pan integral de comprarlo? Todos, ¿cierto? Galletas integrales, también, ¿cierto? De pronto es más complicado conseguir un arroz integral, que ese sí es como en ciertos almacenes que lo venden, pero podemos comenzar a consumirlo porque esa fibra es muy importante. La fibra básicamente, la fibra insoluble, que es este tipo que está en los alimentos integrales, nos ayuda bastante, uno, para la digestión, para que tengamos un buen hábito intestinal, que no tengamos problemas de estreñimiento, básicamente, y lo otro también ayuda a que la cantidad de ácidos grasos, de grasas que consumimos en la dieta, no se absorba tanto, que no se nos eleven esas cifras de colesterol. Vamos a mirar a ver, si lo recomendado es que consumamos de 4 a 5 porciones en el día, vamos a mirar qué es una porción. Una porción de arroz son 40 gramos en crudo, que eso significa medio pocillo chocolatero cocido, bueno, que eso es una porción al almuerzo normal. Si comemos maíz pira, más o menos son 2 pocillos preparados, que eso en realidad es poquito, ¿no? Porque el maíz se infla mucho. Arepita es una unidad mediana, pero una unidad delgadita, ¿no? No una unidad de esas gruesas con queso, no, una unidad delgadita. Si vamos a consumir unas galletas de sal, más o menos acá son 10 unidades, pero los paqueticos que conseguimos más o menos son de 3 o 4, ¿verdad? Que eso los utilizamos más como para las 9 o las 11. Si consumimos el pan blanco, son 2 tajadas o una unidad pequeña, eso quiere decir un pan de panadería normal, que es un pan de 300, ahora son 300 más o menos o comúnmente, o si es un pan integral, es una mogollita integral. Entonces si vamos a consumir 4 a 5 porciones en el día, en el desayuno, la idea es que consumamos uno de esos. Bueno, podemos consumir o una arepa, o de pronto vamos a hacer un sanduchito, 2 tajadas de pan, o vamos a comernos una mogollita. Bueno, eso es una porción, ahí va una. Al almuerzo podemos consumir, si estamos normales en un peso adecuado, podemos consumir 2 porciones. Bueno, una porción que normalmente consumimos de arroz, por tradición casi todos consumimos arroz, y lo vamos a acompañar de pronto de papita, que son 2 unidades medianas, no tan grandes. O plátano. Sin cáscara, obviamente porque esa es la cuantificación que hacen ellos. Bueno, pero no tiene nada que ver la cáscara, incluso tiene fibra. Ellos la cuantificación que hacen para la porción, pero no mediana, bueno, y de plátano media unidad, ¿listo? Entonces ahí vamos sumando cuántas porciones consumimos en el día, que les cuento que en el último estudio que hicieron sobre salud y alimentación en Colombia, los colombianos estamos consumiendo en promedio de 10 a 12 porciones en el día, y los recomendados son
de 4 a 5, ¿verdad? El segundo grupo es el de las hortalizas, verduras, leguminosas verdes y frutas, que allí nos entra todo lo que nosotros conocemos como verduritas de hoja verde, como tal, como la lechuga, la espinaca, el brócoli, las leguminosas verdes, que son el frijol verde, como tal, la arveja verde, estas que nosotros conseguimos, y en las frutas, que es el tercer grupo. La porción promedio es de un pocillo, que nosotros debemos estar en el día consumiendo ¿cuántas porciones de verdura? De verdura solita, ¿cuántas? 2 en el día, ¿verdad? Es lo ideal, que en el almuerzo y en la comida siempre consumamos 2 porciones, siempre tratando de variar al máximo estas verduras para que nos aporten todas las vitaminas. Las frutas y las verduras, cada cual tiene sus nutrientes, sus vitaminas específicas, por eso la idea es tratar de variarlos al máximo, que cada día consumamos uno diferente y ojalá en el almuerzo uno diferente al de la comida para que nos aporte todas esas vitaminas. Y las frutas, la idea es tratar de consumir 3 porciones en el día. Bueno, que el consumo en Colombia está en 1 porción al día de fruta. Es tratar de aumentar este consumo, pero preferiblemente que sean enteras. Eso quiere decir que aquellas que se pueden consumir con cáscara, que tengan esa fibra, en lo posible los podamos consumir para que el aporte de fibra en el día sea mayor. Bueno, nos aportan vitamina A y C, especialmente vitamina A, aquellas verduras que son, más adelante vamos a mirar más lo de las verduras, las que son verde oscuras o amarillos intensos. ¿Qué verduras son amarillas intensas? Verduras, la uyama, la zanahoria, que son estos colores naranjas, tienen mucha vitamina A y nos ayudan bastante. ¿Para qué comemos zanahoria? Nosotros nos dicen, ¿coma zanahoria para qué? Para la visión, exacto, para que tengamos, porque ayuda en muchos procesos que nos ayuden con la visión. Bueno, y debemos consumir entre los 2, 5 porciones al día. Entonces nosotros nos vamos todos los días a mirar la manita y vamos a mirar, ya vamos consumiendo 1, 2, 3, hasta que completemos las 5 en la noche. Bueno, los juguitos, acá por eso preferiblemente enteras, los juguitos nos cuentan como media porción en el día. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general lo rendimos con agüita, le agregamos azúcar y dejamos toda la fibra en el colador. Entonces por eso preferiblemente esos juguitos, por ejemplo un juguito de fresa, que no hay necesidad de colarlo, sino lo podemos consumir enterito mucho mejor. O comernos las fresitas al natural. Bueno. El tercer grupo es el grupo de las carnes, el huevo y las leguminosas secas. ¿Cuáles eran las leguminosas verdes? La arveja, entonces secas, son exactamente las mismas, pero en aquel proceso que nosotros las ponemos en agua y las cocinamos al día siguiente. Estas básicamente son fuentes de proteína, que debemos consumir proteínas porque son importantes para los músculos, para la formación de músculos, para que no nos acompañado con el ejercicio para que no sintamos esa falta de fuerza, decaimiento, y además de eso nos aportan hierro, que ahorita más adelante vamos a ver por qué es importante el hierro. Debemos consumir 2 a 3 porciones en el día. ¿Sí consumimos 2 a 3 porciones en el día? De pollito, de carne, ¿todos comemos pollito al almuerzo o carnecita? Sí. ¿Huevito al desayuno? Ah, bueno, ok. Pero debemos tener mucho cuidado con este grupo porque hay carnes que tienen un alto contenido de grasa, como son las vísceras, como son, ¿qué otra parte, por ejemplo, de la res que tiene mucha grasa? El pecho. Ajá. ¿La costillita tendrá mucha grasa? Bastante, ¿verdad? Ok. El cerdo no todo, ¿no? También es como la res, tiene partes, por ejemplo, las pezuñitas, lo que conocemos como tocino, tiene una cantidad altísima de grasa, pero si consumimos un lomito de cerdo, por ejemplo, no tiene mucha cantidad, que podemos hacerlo. Bueno, huevito, la idea es que tratemos de consumirlo preferiblemente en preparaciones que no requieran grasa. Eso quiere decir tibiecito, en una changua que no le agregamos nada de grasa, para ayudar a que disminuyamos también ese consumo de colesterol. Bueno, y las vísceras sí tratar de que sea muy de vez en cuando, dependiendo de problemas, ahorita como vayamos a mirar situaciones especiales, vamos a mirar ese contenido, pero tienen alto contenido de grasa. El huevo, lo que te digo, si lo consumes todos los días frito y con una cantidad alta de grasa o mezclado con embutidos, con salchicha, con jamón,
Sí se podría consumir todos los días, pero no frito. Bueno, y depende también el estado nutricional que tú tengas. Si tú estás bien de peso, no habría tanto problema. Si tenemos problemas de colesterol, si tenemos sobrepeso o obesidad, obviamente esas cantidades hay que disminuirlas un poco. Bueno, en el siguiente grupo tenemos los lácteos, que son todos los derivados de la leche. Contienen calcio, que es importante ¿para qué? Para la formación de los huesos, para los niños, para la formación de los dientes. Hay que preferirlos descremados, porque es importante quitarles esa grasita. ¿No sabemos? Exacto, porque si comemos muchos lácteos con cremita, la leche entera, el queso doble crema, eso hace que se nos suban esas cifras de colesterol y lo que queremos es evitar que tengamos otros problemas asociados a la alimentación. Y debemos consumir de 2 a 3 porciones en el día. Bueno, en la bebida del desayuno, preferiblemente a media mañana o media tarde un yogurcito, un pedacito de queso, que eso nos va a ayudar a cubrir con esas necesidades. Una pregunta, ¿la leche tiene algún problema con los riñones? O sea, ¿afecta el sistema renal? Ahorita vamos a hablar de enfermedad renal, pero sí hay que tener cierta precaución, sobre todo cuando la falla del riñoncito ya es muy grande. Sí hay que tener una precaución, ahorita hablamos por qué. Bueno, y en el último vagón, como ya vemos, son vagoncitos muy pequeñitos y reducidos porque queremos que estos grupos de alimentos se consuman muy poquito para que no vayamos a problemas de obesidad, de que se nos sube el colesterol, de que se nos sube el azúcar. Básicamente en este grupo entran todos los aceites vegetales y algunas frutas o verduras que tienen, frutas sobre todo que tienen mucho contenido de grasa, como es el aguacate, el coco. Y aquí también entran todas esas preparaciones fritas que vemos por ahí en la calle que nos llaman la atención a veces. Nos aportan energía básicamente. Y acá, ¿qué cuidados debemos tener? Tenemos que tratar de escoger un aceite vegetal y evitar todas esas grasas animales, por ejemplo la mantequilla, que a veces nos gusta, no nos gusta hacer el arroz en el aceitico que botó el chicharroncito que preparamos. Vamos a tratar porque esa grasa que es de origen animal es una grasa saturada que lo que hace también es ocluirnos todas las venitas y aumentar esa posibilidad de que tengamos infartos y que tengamos enfermedades del corazón. Entonces, por eso, preferiblemente grasas vegetales en pequeñas cantidades para las preparaciones, escoger un aceite adecuado, preferiblemente un aceite de una sola fuente. A veces nosotros cuando vamos a comprar un aceite no miramos sino el precio, cuál aceite está más baratico o cuál se ve más clarito. Y lo que debemos mirar es que en la etiqueta nos diga un aceite 100% girasol, 100% canola, 100% soya, para que eso nos ayude a que tengamos un mejor perfil como tal de grasas en lo que consumimos. Bueno, y en el último grupo están los azúcares como tal, que su consumo no es esencial, porque como ya estamos consumiendo otro tipo de carbohidratos que vimos que son los cereales, los tubérculos, como tal no es indispensable que los consumamos, pero por hábito nosotros consumimos a veces panelita, a veces consumimos un postrecito que nos gusta. Si no tenemos problema de azúcar lo podemos hacer, pero con moderación. Bueno, ahora vamos a seguir en casos especiales. Vamos a hablar básicamente de la inmunosupresión, que quiere decir que tenemos las defensas bajitas, que muchos de nosotros, algunos tomamos medicamentos para bajar esas defensas, qué cuidados debemos tener, la enfermedad renal, qué cuidados debemos tener, la anemia y la anticoagulación. Bueno, acá en la inmunosupresión nosotros debemos tener unos cuidados básicos. Mientras que el médico nos diga que las defensas están bajas, preferiblemente vamos a tratar de consumir todos los alimentos recién cocinados. ¿Qué pasa cuando nosotros guardamos del almuerzo para la comida o de un día para otro? Las bacterias. Bueno, cuando nosotros cocinamos un alimento, reducimos esa cantidad de bacterias al máximo, pero si la dejamos mucho tiempo puede comenzar a crecer una y entre más tiempo la dejemos, obviamente al otro día por eso nos puede sentar mal. Entonces la idea es tratar de minimizar al máximo esa cantidad de bacterias que tienen los alimentos y tratar de consumirlos recién cocinados. El agua que esté en contacto con los alimentos y la que consumimos debe ser potable y preferiblemente hervida. Bueno, debemos consumir verduras cocinadas. Cuando nos digan, ustedes tienen las defensas muy bajitas y es probable que como las tienes tan bajitas y comes algo contaminado te dé una diarrea, debemos tratar de consumir todo cocinado, incluyendo las verduras, y frutas y podemos consumir las que son de cáscara gruesa. ¿Por qué las de cáscara gruesa? Porque obviamente nosotros
Quitamos esa cáscara, si no tiene ningún huequito, si no tiene ningún que está en mal estado, y garantizamos que lo que está dentro de esa cáscara está completamente libre del medio ambiente, no tiene bacterias. ¿Cuáles frutas son esas? La pitaya, que es de cáscara súper gruesa, la granadilla, el mango, el banano, la naranja, la mandarina, pero debemos verificar que todas estas estén en buen estado, ¿no? Que no tengan moraditos, que no tengan picaduras de insectos, y el resto de fruticas, como por ejemplo las moras, como por ejemplo las fresas, debemos tratar de consumirlas siempre en juguito, cocinadas un poco, o en compota o en torticas, así como esta que se ve muy rica. Este paso es importante no solamente si estamos inmunosuprimidos, sino si nosotros queremos cuidarnos y evitar que nos den enfermedades gastrointestinales. ¿Cómo debemos desinfectar las frutas y las verduras? Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Primero, nosotros cuando conseguimos el alimento, supongamos una lechuga, vamos a lavarla muy bien con agüita y con jabón para retirarle la tierra y todos esos excedentes que no vamos a consumir. Entonces, por ejemplo, retiramos el corazoncito, que es lo que no vamos a comer, la parte que tiene más tierrita, y vamos a tratar de dejarla sin ninguna partícula y escurrirla. Luego vamos a colocar un recipiente con agua y clorox. El cloro que nosotros normalmente utilizamos es el hipoclorito, que es el clorox, el blanco es el que utilizamos para la ropa, y en eso vamos a medir 2 centímetros, pero en un goterito, ¿no? Sin pasarnos mucho, en 1 litro de agua, y insertamos completamente la verdura, la fruta que vayamos a desinfectar, la dejamos reposar 30 minutos, luego la escurrimos en el colador y luego sí, la preparamos al gusto. Bueno, es importante que no vayamos a picar antes de desinfectar las frutas y las verduras. Bueno, las vamos nada más a lavar, a dejarlas enteritas, porque obviamente si ya vienen contaminadas y las picamos antes, pues lo que hacemos es esparcir más esas bacterias y ya no va a tener tanto efecto el hipoclorito. Siguiendo con los otros cuidados que vamos a tener al comprar. Ay, se nos pasó. Al comprar vamos a tratar de verificar siempre las fechas de vencimiento en los productos. Muchas personas van de afán, uno los ve haciendo mercado y eso es lo primero que ven y rapidito, pero siempre nosotros tenemos que verificar y tener mucho cuidado con las fechas de vencimientos y buscando, adicional a que tenga una fecha de vencimiento adecuada, que no tenga señales de que el alimento está dañado. Puede que yo vea, por ejemplo, un queso, que el queso tenga una fecha de vencimiento dentro de 15 días, pero vemos que adentro tiene hongos. Tenemos que tener mucha precaución. O por ejemplo, aquellos productos que vienen de paquete que tienen un aire para ayudar a preservarlo y ya viene sin aire o viene con el empaque rasgado, no nos garantiza que estén en adecuadas condiciones. Y debemos, lo mismo en las frutas, en las verduras y sobre todo en las carnes, tratar de verificar que tengan unas carnes de color vivo, el color característico, si es un pescado, que no sea un pescado que está como medio verdoso o un pollo verdoso, sino que tengan un color y un olor que nosotros sepamos que está en buenas condiciones. ¿Cómo nosotros sabemos? Y es importante aprender a leer las etiquetas nutricionales. Acá nosotros siempre vamos a mirar en esas etiquetas nutricionales el tamaño de la porción. Por ejemplo, esta barrita de dulce 20 gramos. ¿Qué cantidad de grasas tiene? Miramos a ver qué tantas grasas, sobre todo las saturadas, que son esas grasas malitas, para ayudarnos y con eso controlar la cantidad que nosotros estamos consumiendo de grasa. Más adelante les voy a explicar lo del sodio, pero tratar siempre de mirar esta información para que nos ayude a saber qué tan bueno o qué tan malo es el alimento. En la casa, ¿qué cuidados debemos tener con los alimentos? Debemos tratar siempre de lavarnos nuestras manos antes de preparar alimentos, lavar muy bien las manitos, tener todos los platos, las tablas de cortar, el lavaplatos, los cuchillos, todos esos utensilios bien lavaditos, mantener las carnes, el pollo y el pescado congelados previos a su preparación. Muchas personas las dejan, yo voy a preparar para el almuerzo un pollo y lo dejamos descongelando desde las 5 de la mañana. Y lo que hacemos es que pierden esa cadena de frío y si había alguna bacteria comienza a reproducirse desde las 5 de la mañana hasta que lo echo a la olla y puede que cuando ya lo cocine ya esté en mal estado. Señora. Exacto. ¿Cuál es el paso adecuado para descongelarlo? Pasarlo del congelador al refrigerador y luego a la olla. Bueno, esa es la forma adecuada de descongelar alimentos. Debemos evitar el contacto de alimentos crudos con los cocidos. Es decir, yo ya tengo, por ejemplo, el arroz listo y se me dio por dejarle la carne cruda al lado mientras la echo a la olla.
Ahí ya el arroz también queda contaminado si llega a tener alguna bacteria esa carne. Los huevos nos debemos cocinarlos hasta que tengan firmeza y evitar preparaciones que los contengan crudos. ¿Qué pasa? Los huevos tienen unas bacterias que al no cocinarse puede que nos causen enfermedades gastrointestinales. Entonces si lo comemos tibiecito o si lo comemos en un mousse o si lo comemos en un ponchecito de esos que nos hacen crudos, lo más probable es que nos pueda llegar a pasar esa bacteria. Debemos cambiar a menudo las esponjas y los paños de cocina y lavarlos continuamente además de eso. En lo posible debemos tratar de utilizar unas tablas y unos utensilios diferentes para la carne y otros para las verduras. El pollo, las carnes pueden venir contaminadas y si nosotros picamos la carne y luego en esa misma picamos la fruta y la verdura, las estamos contaminando después de haberlas desinfectado. Y debemos tratar de no enjuagar la carne cruda antes de cocinarla, ya que las bacterias las podemos esparcir en el lavaplatos o si no las lavamos muy bien y posteriormente lavamos el lavaplatos para evitar esa contaminación. ¿Cuál es la mejor forma? Hervimos un poquito de agua y el agua caliente la agregamos en el lavaplatos. En un restaurante, cuando nosotros nos invitaron a comer y tenemos las defensas bajitas, ¿qué cuidados debemos tener? Básicamente verificar la limpieza general del sitio. Si nosotros vemos que es un sitio en el que está sucia la mesa, nada más que nos vamos a sentar, obviamente ya sabemos que adentro las condiciones no deben ser las mejores. Tratar de que si salimos a comerse a un lugar que por lo menos tenga unas prácticas asépticas buenas, que veamos la persona que cocina con un tapabocas, que tengan las mesas limpias, los mesones que se alcancen a ver que estén en adecuadas condiciones y debemos en lo posible escoger alimentos que estén cocidos. Si vamos a comer una verdura, que sea preferiblemente cocida. Si vamos a tomar un jugo, que muchas veces no usamos las condiciones del agua, si vemos y estamos dudosos de eso, preferiblemente tomar una agüita y después en la casa consumir la frutica que nosotros consideremos. Bueno, y evitar el consumo de condimentos del restaurante, que nos provoca un ají, pero no sabemos ese ají desde hace cuántos días esté preparado. Entonces, tratar de evitarlo. Una salsa de tomate también no sabemos hace cuánto tiempo esté ahí. Acá debemos tener unos cuidados especiales, esto es un brochazo muy general. ¿Cuáles son los objetivos? Intentar que la enfermedad avance lo más lenta posible. Que las comidas que consumimos, lo que tomamos, no aumenten muchos niveles de algunos tóxicos. Y obviamente que mantengamos un estado nutricional adecuado. La mayoría de pacientes renales, entonces cuando van y les diagnostican, entonces yo no voy a volver a comer carne, no voy a volver a comer grasas, no voy a volver a comer, y cuando uno los ve a los 2 meses están completamente desnutridos, sin nada de músculo. O por el contrario, nos llegan más gorditos. Debemos tratar de que esa alimentación sea adecuada. ¿Con qué tóxicos como tal que son nutrientes debemos tener cuidado? Estos son diferentes en cada etapa de la enfermedad. Cuando nosotros estamos prediálisis, es decir, que hasta ahora nos dijeron que tenemos el riñoncito que nos está funcionando, pero un poquito menos, debemos tener un cuidado en la cantidad de proteína que consumimos. Eso quiere decir que no es que no consumamos proteínas, sino que calculemos una cantidad que nos ayude a que conservemos nuestro músculo, pero que tampoco sea tan poquita y en gran cantidad lo que hace es que el riñoncito lo esforzamos un poco excretando esa cantidad de proteína extra que le dimos. Cuando ya estamos en una diálisis, la idea es que consumamos un poquito más porque la diálisis también, además de llevarse todo eso tóxico que tenemos, se lleva algo de proteínas. Debemos consumir un poquito más para conservar adecuadas reservas musculares. Bueno, vamos a hablar de la sal, del sodio, que nosotros siempre debemos tener precaución porque, bueno, como sabemos, no nos salió muy bien, realza el sabor de las comidas, es un conservante de alimentos, por eso vemos que muchos enlatados tienen como conservante la sal, nos ayuda a mantener un balance de líquidos en el organismo, favorece la transmisión de impulsos nerviosos y la actividad muscular. Las cantidades diarias de sal son mínimas, de sal como tal, no es tan necesario que la consumamos. El sodio como tal, que es el electrolito que nosotros estamos consumiendo con la sal, ya vienen muchos de los alimentos. Es decir, que si nosotros llevamos una alimentación balanceada, que comemos fruticas, que comemos verdura, que comemos cantidades adecuadas de todos los alimentos, no sería necesario agregar sal a nuestros alimentos. Pero en Colombia el consumo actual está en 8 gramos al día. Y lo recomendado es que consumamos más o menos de 2 a 3. Es altísimo porque nosotros por cultura estamos acostumbrados a que si no está salado no está rica la comida.
Bueno, ¿y qué pasa cuando hay un consumo excesivo de sal? Que nos aumenta los niveles de tensión arterial, que es lo que queremos evitar, favorece la retención de agua y aumenta el trabajo del riñón y el corazón. Por eso es importante restringirla. La recomendación, como ya me hemos hablado, son pequeñas cantidades de sodio, que la mayoría de alimentos ya los contiene, y garantizar un consumo de 2 gramos al día. Bueno, que esto se garantiza con una alimentación normal, no hay necesidad de adicionarle sal, o si vamos a adicionar que sea en muy pequeñas cantidades. Acá básicamente vemos una tablita en la que nos muestra la cantidad que tiene de vitamina K los alimentos. Básicamente la vitamina K está en esas verduras de hoja verde oscura, como las espinacas, las acelgas, el perejil, el brócoli, que son los que más tienen cantidad. Pero también se encuentra, acá no me alcanzó a salir, en el aguacate, que no es una cantidad tan grande, en las moras y en el kiwi, que son fruticas que, por ejemplo, la mora no tiene nada que ver ahí, pero tiene una cantidad alta de vitamina K que debemos evitar. ¿Qué pasa? Si yo habitualmente ya vengo consumiendo jugo de mora todos los días y me encanta y no lo puedo dejar, vamos a tratar de no evitarlo, pero sí disminuir la cantidad, que ya no sea todos los días, sino 1 o 2 veces a la semana. Es tratar de disminuir esa cantidad de vitamina K.